Buenas noches y bendiciones para cada uno de ustedes que nos sintoniza en esta hora. Hermosa Iglesia Cristo Poder de Dios, bienvenidos a esta transmisión en vivo una vez más, amigos, familiares que se conectan con nosotros, que están en sintonía a la distancia. Les bendecimos y les damos muchas gracias por estar pendiente de estas transmisiones en vivo. Esta noche tenemos una enseñanza poderosa como todas las que hemos tenido en este lugar. La palabra de Dios es hermosa, es hermoso poder hablar de su palabra, que sabemos que es inspirada por Dios. Póngase cómodo ahí donde está. Le invito a que usted deje lo que está haciendo y tenga reverencia a la palabra de Dios en esta hora y medite y aprenda con nosotros acerca del tema que traemos en esta noche para cada uno de ustedes. Vamos a estar hablando puntos importantes de acuerdo a la palabra de Dios. Le invito también a que tome notas, tenga su Biblia con usted. Nosotros vamos a estar proyectando los versos que vamos a estar hablando en esta noche, pero nos gustaría que usted también allá en casa tenga la Biblia para que usted vea que hay sustento bíblico para la enseñanza de esta noche. ¿Qué le parece si allí donde está usted inclina su rostro, cierra sus ojos y nos acompaña a orar para que sea Dios tomando control absoluto de este tiempo, de estos medios de comunicación que estamos saliendo simultáneamente en varias redes sociales? Bendecimos a cada uno una vez más. Oramos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús en esta noche, porque nos permites estar delante de tantas personas, Señor, de tantos oyentes, televidentes que se han conectado en esta hora. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de que ellos presten sus oídos, Señor, para escuchar tu palabra, para poder aprender y meditar en ella, Dios. Te damos gracias por cada una de sus vidas. Bendecimos desde el más grande hasta el más pequeño que está en sintonía en esta noche, Dios. Y te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Creemos que hablarás a nuestra vida. Creemos, Padre amado, que tu palabra será de bendición a todo aquel que nos está viendo en este momento en vivo, Señor, y aquellos que se conectarán más tarde o lo verán después, Dios. En el nombre de Jesucristo, a ti sea la gloria en esta hora. Habla a tu pueblo, habla a nuestras vidas a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Estamos contentos, agradecidos de poder hablar de la palabra de Dios. De verdad que es una bendición hermosa. Qué bueno que me da mucho gusto poder estar aquí nuevamente. ¿Cómo estamos? Bendiciones, ¿cómo estás? Un poco nerviosa, pastor, después de tanto tiempo, a ver si me acuerdo cómo correr las cámaras y hacer todo lo que me ha dado mucho. Sucede, pasa. Mucho receso ya, pastor, a ver si puedo hablar en cámara, si no me pongo nerviosa. Sí. Vamos a ver. Pregúnteme. Si no, solo te corro la computadora aquí, las cámaras, y te pones allá en la cámara uno solito. Bendiciones a cada uno, muchas gracias, estamos muy contentos. Hoy tenemos una invitada especial, la pastora. Quería hacer la introducción él, pero le dije, no, ese es mi trabajo, no me lo quites. Voy a ver si me acuerdo todavía cómo hacerlo. Bueno, estamos muy contentos, gracias. Hoy tenemos un tema muy interesante, pastora, que es, no te salva ni te condena, en parte sí, pero es complicado a la misma vez. Yo pienso que es un poco confuso, pastor. Confuso, sí. Hablar si hay vida después de la muerte. Vida, el tema de hoy se llama vida después de la muerte. Se me pasó hacer la presentación oficial vida allá, después de la muerte. Pero lo pueden ver allá en las pantallas. Vida después de la muerte. ¿Habrá vida? ¿Habrá o no habrá? Esa es la pregunta. Vamos a ir a escudriñar la palabra, vamos a hablar de acuerdo a los versos y bíblicos que tenemos y respaldo de la palabra de Dios. Pero correcto. La primera pregunta, pastor, ¿qué es la muerte? La muerte. La muerte es una vecina que vivía al lado en la esquina, flaca. No, ¿a quién le dicen muerte, pastor? Es la muerte en sí, la muerte física que el ser humano se pasa. Después, sabemos que después del pecado, ¿verdad? Es cuando llegó la muerte. No era la intención de Dios. No era lo que Dios quería que nosotros pasara, quería que tuviéramos vida eterna. Había un compañero que tenía una sutil y le decían la muerte, porque donde quiera que pasaba lo mataba todo, dice. Sí, no, es que no es,
Por eso no vamos a hablar no de quien La le dice la muerte. muerte, no del vecino, de la tía que le dicen la muerta, o el muerte, la muerte, sino Pregunta número 1, la muerte. ¿Qué es la muerte? La muerte sencillamente es la consecuencia del pecado. Y para ello podemos ir al libro de Génesis capítulo 3, versículo 1 en adelante. ¿Qué es la muerte? Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia acerca de la muerte. Pregunta número 1, ¿qué es la muerte? Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Una buena pregunta. El 2 dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Estaba inventando la serpiente, si miras, pastor. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Ahí encontramos la primera parte acerca de la muerte. Ahí encontramos muráis, morir, donde la mujer toca el tema acerca de la muerte. Pero en Génesis, en el mismo capítulo, versículo 22 Más al 24, ahí, para respaldar lo que es la muerte. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y vivirá para siempre. En el 23, no sé por qué me está cambiando aquí, démosle. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ok, hay que entender esto. La muerte. Ellos no entendían a lo que se refería cuando digo el día que comáis moriréis. Y ciertamente murieron espiritualmente y murieron físicamente. ¿Por qué? Porque fueron expulsados del huerto y en el huerto estaba el árbol de la vida. Y si nosotros hemos leído, y usted lo ha visto ahí en su pantalla, lo sacó Dios para que no alarguen su mano y coman del árbol de la vida y vivan para siempre. Entonces no entendían al principio de que lo que les estaba diciendo al morir, murieron espiritualmente porque se desconectaron de Dios y murieron físicamente porque la muerte pasó a ellos. En Romanos capítulo 5, versículo 12, solamente para darle los versículos. Y de la introducción para ir hablando, ¿verdad? Para meternos en materia ahí. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, lo que decíamos al principio, tenemos versículos, sencillo, práctico. La muerte es la consecuencia del pecado. El hombre no iba a morir, iba a vivir para siempre, porque obviamente en el huerto del Edén había árbol de la vida. Y el árbol de la vida, ¿qué tanto? Esos son misterios. ¿Qué tanto podían comer? Podían comer cuantas veces quisieran, porque Jehová le dijo, de todo árbol puedes comer menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, del árbol de la vida. Sí. Entonces quiere decir que si el ser humano en aquel entonces no sabemos qué tipo de cuerpos tenían, pero eran obviamente cuerpos perfectos, que de alguna manera necesitaban comer del árbol de la vida y eso los mantenía de alguna manera sus cuerpos jóvenes, fuerte, perfectos. Y pues sí, todo lo que hace Dios es perfecto. Correcto. Nosotros echamos a perder las cosas, exacto, pero todo lo que Dios hace, lo hace. Ahora, perfecto. Ellos tenían que trabajar. Ellos tenían cuerpos humanos, no tenían pecado, eran perfectos porque no tenían pecado. No significa que el hombre no sufriera cosas, pero para eso tenían el árbol de la vida para vivir, para comer de él y rejuvenecerse. Debido al árbol de la vida se han sacado fábulas, historias acerca de la fuente de la juventud y cosas así, pero el árbol de la vida existía allí. Pablo nos refuerza, afirma de que la muerte es el resultado del pecado. Entonces, todo ser humano tiene que morir a causa del pecado, a menos que Cristo venga y nos arrebate. Amén. Pastor, y es interesante que la Biblia nos dice el árbol de manzana. No toquen del árbol de manzana que hay en el huerto, porque no sé por qué, de dónde sacan en sí de que el fruto prohibido y hablan de... La manzana del hombre, yo no tengo manzana, le dicen. La manzana de aquí.
Entonces, Dicen que porque le trabó la manzana a Adán cuando le estaba comiendo. y le quedó así. Los mexicanos dicen gañote. Entonces, no dice que era un árbol de manzana, ¿verdad? De acuerdo a lo que acabamos de leer. No. Era el árbol del bien y del mal. Correcto, de la ciencia del bien y el mal. Entonces, obviamente era un árbol, y el árbol de la ciencia del bien y el mal no dice que era una manzana, pero sí sabemos que el árbol de la vida estaba allí, y sí sabemos que la muerte es el resultado del pecado. Entonces, Hebreos, no lo tenemos ahí, pero Hebreos 9:27 se me viene a la cabeza y dice, porque está constituido, establecido, que el hombre muera una sola vez, y después de esto viene el juicio. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y dice más adelante, y Jesús o Cristo aparecerá por segunda vez sin relación al pecado. Entonces, para que usted lo vea ahí en la pantalla, dice, de la manera que está establecido para los hombres, mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Me adelanté ese versículo, pero se me vino ahorita a la mente, pero ahí está, el hombre tiene que morir, está establecido que el hombre muera una sola vez, eso es el Nuevo Testamento. Entonces, la muerte es el resultado, sencillamente, prácticamente, sin tanta teología y sin tanta vuelta, es el resultado del pecado. Del pecado, y nos fuimos allá a los inicios, ¿verdad? Correcto. De la creación, donde nos hace específicamente. Entonces, exactamente, estamos claros ahí acerca de lo que es la muerte y por qué la padecemos hoy en día. Es el resultado sencillamente del pecado y nada más. Del pecado. La consecuencia del pecado, Pablo nos afirma en Romanos capítulo 5, versículo 12, por un hombre entró el pecado, por el pecado entró la muerte, y la muerte pasó a todos por cuanto todos hemos pecado. Déjame hacerte otra pregunta ahí, pastor. ¿Qué es el paraíso entonces, pastor? Bueno, ahí el paraíso hay que dividirlo, porque está el paraíso del Antiguo Testamento y está el paraíso del Nuevo Testamento después de Cristo. Hay un paraíso. Correcto. Y hay que saber a qué se refiere la Biblia. Esta pastora. Hay que saber a qué se refiere la Biblia acerca del paraíso del Antiguo Testamento y el paraíso del Nuevo Testamento. Ahora, esto que estoy diciendo parece que suena como herejía, pero si la gente presta atención ahí, vamos a llegar al punto. Y por eso, ponen atención y también notas, y que tengan su Biblia abierta, pastor, porque eso es importante. Cuando uno está recibiendo una enseñanza, es bueno tomar notas y tener un marcador ahí para que usted pueda highlight. ¿Cómo se dice? Remarcar. Sus versos ahí. Highlight, la cosa. Ahí los gringos. Remarcar. Resaltar. Aquí se le traba el inglés aún y el español y toda la cosa. Bueno, highlight. Mucho el inglés y peor el español, pero ahí vamos. Bueno, el paraíso, vamos a ponerle aquí el paraíso. Pregunta número 2, el paraíso. Vamos a ponerle el paraíso. ¿Qué es el paraíso? Bueno, en el Antiguo Testamento, el paraíso era donde las almas iban a descansar, o donde las almas iban a reposar después de la muerte. Ahora, obviamente estamos utilizando la palabra descansar, pero sabemos que somos tripartitos. Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17 dice, si no me equivoco, somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces, el ser espiritual no descansa, descansa el cuerpo. Entonces, se ocupa esa palabra de descansar, no se ocupa para que realmente alguien descanse, sino para muerte, descansa de las obras que hay en la tierra. Entonces, lo primero que hay que entender es que antes de Jesús nadie iba al cielo. Entonces, la idea de que no fue arrebatado al cielo, la idea de que se lo llevó Dios, si la Biblia no dice que se lo llevó al cielo, sino la Biblia dice que se lo llevó Dios porque caminó con él, y eso está caminó en Génesis con Dios. 5:22 creo que está por ahí, eso se me cae, pero caminó Dios, vivió 365 años y caminó Enoc con Dios y se lo llevó Dios, pero no dice si se lo llevó para el cielo. Entonces, si ponemos Juan 3:13, estos son versículos que queremos enseñarle a ustedes el por qué creemos lo que creemos y lo que la Biblia nos enseña. San Juan 3:13, la Biblia nos está enseñando acerca de lo que Jesús dijo. Jesús dijo esto. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces, nadie ha subido en el cielo. Antes de Jesús nadie subía en el cielo.
Entonces, sino Jesús, el que descendió, sí, Jesús el Hijo de Dios. nadie subió al cielo, sino el que descendió al cielo. Entonces, ¿para dónde se fue? Realmente, ¿para dónde se fue entonces los muertos del Antiguo Testamento? Acuérdate que los muertos del Antiguo Testamento, para ir entendiendo eso, porque mucha gente dice, bueno, y entonces, y los que se murieron en América, y los que se murieron en África y todo eso, acuérdate que en el tiempo antiguo la raza humana iba creciendo. No hay millones de personas como las hay hoy en día. Entonces, los que empezaron la raza, la humanidad, fue la descendencia de Adán. Fueron creciendo, que se destruyó, que se acabó la descendencia de Caín. Vamos viendo, se acabó la descendencia de Caín, y Noé, que es descendiente de Seth, descendiente de Adán, nuevamente vuelve otra vez a nacer, a hacer la raza humana, que lo encontramos en Génesis capítulo 6. Vuelve nuevamente a restablecerse un nuevo altar, se ofrece incienso, se vuelve a procrear la humanidad nuevamente de Noé y sus 3 hijos con sus nueras, y ahí nuevamente la humanidad empieza. En Génesis capítulo 11 nosotros encontramos la humanidad haciendo torres y se esparcen. Entonces, lo que nosotros entendemos es que no es la humanidad como había hoy en día. Entonces, ¿dónde está toda esa gente que murió? Obviamente los que murieron en pecado, después vamos a ver dónde mismo Adán y Eva, pastor. La Biblia nos enseña si nos vamos a Lucas capítulo 16, para contestarte esta pregunta, Lucas capítulo 16. Estamos hablando de qué es el paraíso, ¿verdad? El paraíso. Y para eso tenemos que hablar el paraíso de lo que la Biblia nos habla del Antiguo Testamento y la Biblia nos habla del Nuevo Testamento. Entonces, en Lucas capítulo 16, versículo 19, vamos a encontrar respuestas a esta pregunta, pastora. Primero que encontramos en el versículo 19, encontramos, esta no es una parábola, esta es una realidad que Jesús está contando. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. En el versículo, vamos a leer hasta el 22, el 20 dice, había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y en el 21, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Eso que nosotros encontramos ahí, el seno de Abraham, es el paraíso. Abraham es el padre de la fe. Ahora, vamos a ir entendiendo esto, ¿ok? Cuando alguien se moría, y vamos a seguir siendo el versículo, no iba directo al cielo, no iba directo al cielo, iba al seno de Abraham, y eso nos lo comprueba la Escritura, iba en el seno de Abraham. Los malos obviamente iban al infierno. Si nosotros seguimos leyendo en ese mismo versículo, pastora, si me ayudas ahí, si nosotros seguimos leyendo en ese versículo, dice, y en el infierno, Hades, en ese infierno, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Versículo 24, si nosotros ponemos el 24, dice el 24, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Versículo 25, ¿ok? Pero Abraham le dijo, acuérdate que tú recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. 26. En el 26, además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Nos vamos a quedar en ese, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar para acá. Entonces, vamos a entender esto. Gran cima. Donde la palabra cima con S significa agujero, poza. La palabra cima con C es la punta de una montaña, C. Y ahí es donde la gente se confunde. C, cima con C es el tope de una montaña. Cima con S significa pozo, agujero, un hueco grande. Entonces, si te das cuenta en esto, está dando cuenta que el que está en el infierno está viendo lo que está sucediendo en el seno de Abraham. Y en la Biblia lo escribe con la S.
Claro, lo escribe con la S, está hablando de un pozo. Entonces, en el seno de Abraham es donde iban a descansar la gente que moría, los santos de aquel entonces. Acuérdate que cuando Jesús, si nos vamos, tengo tantas cosas que decir, pero no quiero adelantarme. Si nos vamos a Mateo capítulo 27, versículo 50, en Mateo 27, 50, para ir encajando este crucigrama que nosotros tenemos, este puzzle, como se dice en inglés, vamos a leer el Mateo 27, 50 al 53, para irlo poniendo con versículos bíblicos y después hablar de lo que la Escritura nos enseña. El 27, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Ahí, pastores, cuando ya están muriendo. Y dice, he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. 52, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Entonces, estos santos, y utiliza la palabra dormido. Nosotros sabemos que el alma no duerme. Es una expresión para decir han descansado, están dormidos, porque cuando vos dormís, descansás. Esa es la palabra que utilizaron en griego para descansar, para dormir. Esos sepulcros que se levantaron, esa es una resurrección ahí. Ahora, ¿quiénes son esos? Son los santos. Dice en el mismo versículo, dice, muchos. Y dice, muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y se abrieron los sepulcros. Claro. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando Cristo resucitó. Acordate de esto. Cristo, no había entrado la gracia hasta que Cristo muere y resucita. Al momento de Cristo morir y resucitar, entramos bajo la gracia. Entonces, estos santos que resucitaron son santos que murieron en el Antiguo Testamento y lo encontraron que mismo Jesús, la Escritura nos enseña que Jesús, y más adelante lo vamos a estar viendo, Jesús bajó a las partes más bajas de la tierra y les predicó a los espíritus encarcelados. Ahorita vamos a ir a ese versículo. Entonces, para no hacerlo tanta bola con tanto versículo que se marea. Pero entonces, ¿qué te quiero decir? Esa tumba de esos santos son los santos del Antiguo Testamento, los que Lázaro o los que el mendigo está viendo en el seno de Abraham, que resucitaron. Entonces, el seno de Abraham es el paraíso. El que estaba en el Antiguo Testamento. Exacto, en la tierra. Eso está debajo de la tierra. Acordate que tenían la capacidad de verse. O sea, si el infierno está debajo de la tierra, que obviamente, y no puedes ver hasta el cielo. Y Jesús asegura en San Juan 3:13 que nadie ha subido al cielo ni ha bajado al cielo, sino los Jesús. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué entendemos nosotros? Ellos están en el seno de Abraham. Es de ahí donde la Iglesia Católica, Apostólica, Romana saca el invento del purgatorio, diciendo que hay un lado intermedio entre el cielo y el infierno, que es el purgatorio. Se lo sacan de eso, del seno de Abraham, el paraíso que era en el Antiguo Testamento, porque nadie podía llegar al Padre. Jesús dijo, nadie viene al Padre sino por mí. San Juan capítulo 14, versículo 6. Entonces, ahora llegamos al Padre por medio de Jesús. Fuera de Jesús no hay salvación. Entonces, para que estos santos pudieran resucitar, Jesús tuvo que llegar con ellos y mostrarse quién era Él. ¿Okay? Acordate que los santos, la Biblia no marca que muchos de ellos tuvieran una revelación específica de quién era Jesús. Okay, entonces Jesús se presenta, se manifiesta, y la Biblia, nos vamos a encontrar con los versículos, la Biblia dice que Jesús bajó a las profundidades de la tierra, llevó cautivo la cautividad, dio dones a los hombres, etcétera. La Biblia no nos enseña así. Entonces, esos son los santos que resucitaron, de acuerdo a Mateo capítulo 27, 50 adelante, los santos del Antiguo Testamento. Estaba el paraíso del Antiguo Testamento, que era el seno de Abraham. ¿Hay algo en el seno de Abraham? No hay nada, porque ya todos resucitaron. Ok, entonces ese es el seno de Abraham, el paraíso en este tiempo, en el Nuevo Testamento, en el tiempo que estamos viviendo, que es el paraíso. El tiempo que estamos viviendo es en el cielo, y eso lo vamos a comprobar más adelante. Entonces en la pregunta 3 es donde entramos en lo que es el cielo. Vamos a entender. Por eso es que Jesús le dijo al que se estaba en la cruz, en Lucas 23, 42, 43, y usted lo puede buscar, de cierto estarás conmigo hoy en el paraíso. Entonces, ¿por qué? Porque se lo llevó al seno de Abraham, después del seno de Abraham resucitó y se fueron con el Señor. Acordate que en Mateo capítulo 17, Elías y Moisés se transfiguran, porque ellos estaban en el paraíso.
una forma de se le aparecen, se transfiguraron, pero no habían resucitado. Y en la resurrección hay un misterio en el cual no nos vamos a meter el por qué Dios quiere que cada cuerpo resucite. ¿Cuál es la razón y la intención? Y un día lo vamos a tocar, que Jesús o que Dios quiere que los muertos resuciten. Si vos tenés alma y ya la hiciste, pero ¿cuál es la intención o cuál es el misterio que quiere Dios que un muerto resucite? Eso lo vamos a discutir en otro tiempo y lo vamos a dejar así, porque si no nos largamos demasiado tiempo, lo vamos a disertar en otro tiempo. Pero ahorita estamos enfocando si hay vida después de la muerte. Sí, en el Antiguo Testamento los muertos en Dios, que vivían de acuerdo a los principios, los preceptos de Dios, iban al paraíso, al seno de Abraham, y los pecadores, los impíos, iban al infierno, como lo podemos ver, y en el infierno, que es lo que podemos tocar siguiente, vemos los estatus y la forma en que se encuentra la gente en el infierno. Entonces, ¿qué pasa? La gente iba al seno de Abraham. ¿Está activo el seno de Abraham? No, no está. No hay nadie en el seno de Abraham, porque ya resucitaron. Porque Jesucristo llegó a... Exacto. Hay gente, y hoy en día hay un sector de la iglesia cristiana que dice de que el infierno no está activo y que los cristianos van al seno de Abraham, pero eso es lo mismo que creer como el catolicismo, que el purgatorio, y que iban a purgar y a dormir. El cuerpo, el alma no puede dormir. La palabra dormir en el Nuevo Testamento está hablando de descansar. Y cuando se refiere a descansar es que obviamente cuando nosotros partimos de este mundo, descansamos de lo que este mundo nos trae: cansancio, aflicción, enfermedad, preocupación, estrés. Hay que vivir. El que no trabaja, que no coma, no tiene que hacer. Entonces todo eso te trae esfuerzo, cansancio, preocupación. Entonces cuando morimos, partimos de esta tierra, obviamente vamos a descansar. La palabra dormir está refiriéndose a descansar, a eso se refiere. No es que las almas están en el purgatorio o en el seno de Abraham dormidos y no los despertés. Nada que ver, porque el espíritu no duerme. Entonces el seno de Abraham era el paraíso. En el Antiguo Testamento. En el Nuevo, Jesucristo, cuando el ladrón de la cruz le dijo, ciertamente hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Está hablando del seno de Abraham. Está hablando ahí, del seno. Okay. Bueno, antes de contestar la pregunta del cielo, ¿qué te parece si tocamos el infierno? Porque está bien paralelo a lo que es el seno de Abraham y el infierno. Entonces, ¿qué es el infierno entonces? El infierno es el lugar de tormento. Primero vamos a entender algo. Dios no creó ningún, y ahí hay una diferencia. Infierno y lago de fuego son dos cosas diferentes que tampoco los vamos a tocar en este momento, porque no ese es el tema. Entonces el infierno es un lugar de tormento. De tormento. Que Dios nunca lo preparó. No lo preparó para el ser humano. Si vos ves en Mateo 25, 41, nosotros vamos a encontrar qué es lo que Dios dice acerca del lugar de tormento, del infierno. La escritura nos habla bien claro que Dios nos ama a nosotros, pero mire lo que dice la escritura. Entonces dirá también a los de la izquierda, sí, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces Dios nunca preparó ni un lago de fuego, ni un infierno para el ser humano. Lo preparó para Satanás, para el diablo y sus ángeles. O sea, sus ángeles son los que se rebelaron, que correcto. Cuando el diablo se rebela en contra de Dios, son la tercera parte de los ángeles, se vinieron con Dios. Exacto. Entonces la gente va a ser lanzada. Entonces la gente dice, ¿por qué un Dios tan amoroso va a mandar a su humanidad al infierno? No es que Dios no quiere mandar a nadie al infierno. La gente se quiere ir sola para el infierno por causa del pecado. Entonces esa teoría y esa doctrina que se enseña que aquí vamos a vivir para siempre en el paraíso y que no tenemos que sufrir nada porque Dios es un Dios de amor, es completamente fuera de contexto bíblico, fuera del orden que Dios tiene establecido. Claramente está comprobado que eso es para Satanás y sus ángeles, pero que la gente está siguiendo el pecado y el pecado los va a llevar a ese lugar, el infierno. De la misma manera que llegó la muerte a la humanidad. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros regresamos al libro de Lucas, nos vamos a encontrar lo que la escritura nos enseña acerca del libro de Lucas. Entonces, la siguiente pregunta, la tercera pregunta es el infierno. ¿Qué nosotros sabemos acerca del infierno? Y en Lucas capítulo 16, capítulo 16, versículo 22 al 26, vamos a ver lo que la escritura nos enseña en esto. Estamos hablando de Lázaro y el exacto. Dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado.
Y el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Ok, ahí encontramos, tenemos más versículos. Ah, sí, habla de la cima, ¿verdad? Ok, entonces encontramos ahí acerca de lo que es el infierno. Ok, tienes que entender una cosa, que en el infierno la gente siente, ve, huele. Tiene sus 5 sentidos activados. Los activados, porque pudo ver lo que estaba sucediendo con Lázaro. Y obviamente Lázaro no está en el cielo, Lázaro está en el seno de Abraham. Y acorde que bien claro dice Abraham en esa conversación, hay una cima entre vos y yo, entre ustedes, entre vos. No podemos pasar ni de aquí para allá, ni de allá para acá, porque hay un gran pozo, hay una gran cima. Eso se cree que es el abismo, ese pozo. Pero ese es otro tema que vamos a hablar acerca del abismo. Y por eso es de que él... Este hombre quería decir, pero yo necesito ir para ir a hablarle a mis hermanos y explicarles cómo es esto para que no lleguen aquí. Y Abraham le dice, a los profetas tienen. Y tienen a las personas la ley y todos para que les hablen. Y yo tengo que hacer una aclaración en eso. No quisiera meterme, pero solo 30 segundos. Hay que tener cuidado cuando la gente dice, Dios me llevó al infierno y me trajo. No todo es creíble lo que cuentan, o Dios me llevó al cielo, etcétera, Por etcétera. la misma, por lo que estamos hablando, que nadie puede venir de allá para acá ni de aquí. Sí, fue bien claro cuando le dijo, a los profetas tienen y a la ley, si ellos no les hacen caso, no le van a hacer caso a nadie. ¿Para qué? Ni aunque se levante uno de los muertos. O sea, vos no podés ir ya decidiste dónde estás, lo sentimos mucho y allá no podés. Allá que le hable la palabra, que vean un mensaje como este, que sepan que eso es real. Ese fue un comercial que les tiré ahí. Amén. Entonces, continuamos. Entonces, entendemos ahí que está la capacidad de ver y sentir en el infierno. Entonces, la Biblia habla muchas veces del infierno. En Apocalipsis la Biblia dice, y el infierno entregará sus muertos, porque el infierno está lleno de muertos. Eso lo dice en Apocalipsis. Y no me quiero ir hasta allá porque ahí hay muchos temas, pero bíblicamente el infierno va a entregar a sus muertos y el Hades entregará a sus muertos. Entonces, hay una gente que dice el infierno está inhabilitado y utilizan esa palabra, está vacío, está inhabilitado. Eso es mentira. El infierno está lleno de gente pecadora, de gente impía que no se ha querido arrepentir. El peor pecado que puede tener el ser humano es no aceptar a Cristo como su Señor y Salvador y caminar de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Entonces, eso lleva a las personas al infierno. Entonces, ¿qué sucede? Las personas que no conocen de Cristo se van al infierno. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, me gusta Pedro. Pedro es uno de una carta que tiene mucho misterio, muchas cosas, pero para irle comprobando las cosas que Jesús hizo, en Primera de Pedro, capítulo 5, capítulo 3, versículo 18, estoy dando más la cita yo, capítulo 3, versículo 18, si lo podemos poner ahí en la pantalla y lo lees. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Exacto. Entonces, es curioso que Jesús fue, saca a los santos y le predicó a los espíritus encarcelados. Y esos espíritus encarcelados eran los que desobedecieron en aquel tiempo cuando se predicó en el tiempo de Noé, la misma mientras se preparaba el arca. Es decir, 8 personas se salvaron. Entonces, por eso es que el ser humano no tiene excusa, pastora. Jesús fue y predicó. Ojo, voy a hacer una aclaración. Jesús no fue al infierno a pagar por nosotros, como muchos predicadores andan diciendo, que dicen, el Padre tiró a Jesús en el infierno y ella hacía a Jesús en el infierno. El Padre, Jesús confiando que el Padre lo resucitara. Y ahí se ve, eso son puras mentiras y puras simbologías y puras fábulas. Y ahí Jesús esperaba la misericordia del Padre y el Padre lo resucitó. No es así. Jesús no fue al infierno a sufrir. Jesús fue al infierno a predicar a los espíritus encarcelados
que estaban en aquel entonces, y está hablando los en el tiempo de Noé, aquellos que no aceptaron. O sea, nadie tiene excusa de decir, a mí nunca me predicaron el evangelio, porque Jesús lo dice, que Jesús fue y predicó. Predicó a los espíritus Espíritus encarcelados. A mí me llama la atención que la Biblia tiene misterios. Okay. En Efesios capítulo 4, versículo 9, si nosotros vemos Efesios capítulo 4, versículo 9, en adelante, esto es una teología profunda, pero esto es solamente un poquito que le estamos dando a usted y si usted quiere escuchar estos mensajes, quiero decirle algo. Tenemos personas bien capacitadas, maestros de alta calidad que en la iglesia yo me deleito escuchándolos. Joandy Llovera, Hugo Pérez, son maestros de muy buen calibre que yo me deleito escuchando sus enseñanzas, y todo esto los tocamos en la iglesia. Víctor Pérez, los jóvenes, Abel del grupo de alabanza, Joel Mis Llovera, que tiene casas de restauración, que tiene una buena palabra. En la iglesia pastora tenemos muy buenos predicadores que pueden traer estas enseñanzas y se meten en esos son maestros, gracias a Dios, que Dios nos ha permitido compartir con ellos. Entonces solamente te estamos dando un pedacito de lo que, para ir por encima de la superficie. Hay muchas cosas más profundas, porque esto está abierto al público, pero más profundidad nos detenemos en detalle. Entonces, Efesios capítulo 4, versículo 9, la Biblia nos enseña esto. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Hace una pregunta ahí. Y dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces Jesús fue comprobado. El mismo que descendió fue el que traspasó. Exacto. Entonces, Jesús descendió a las partes profundas a las profundidades de la tierra. Entonces está comprobado que Jesús hizo ese trabajo. Entonces Jesús bajó. Eso de que la gente pueda cuestionarlo, pueda decirlo, bueno, está claro. Ahí están los versículos que él bajó a predicar. Entonces, en el infierno había gente encarcelada. ¿Qué pasa cuando una persona muere sin Cristo? Se va directamente al infierno, a esperar que esa persona espere. A ver, para ir aclarando, y vamos a entrar en la otra pregunta que me habías hecho, el cielo. Vamos a tratar de mezclarlo uno con otro porque son bien juntos, y no quiero tomar mucho tiempo, llevo 38 minutos. El cielo. La cuarta pregunta es el cielo, ¿correcto? A ver, vamos a ver. Cuando una persona muere ahorita, se presenta delante de Dios para ser juzgado, el impío o el pecador, pero su hijo para ser galardonado. Y eso lo vamos a encontrar en la Biblia. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona se presenta delante de Dios y su nombre no está inscrito en el libro de la vida? Se va para el infierno. Es mandado directamente al infierno a esperar el día del juicio final. Tenemos un versículo que respalde, pastor, donde digan y en los que no fueron inscritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago. Sí, eso está en el libro de Apocalipsis. Lo tenemos ahí, lo dice específicamente. Por eso dice, cuando uno hace la oración de fe, o cuando uno acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, dice, inscribe y escribe mi nombre en el libro de la vida. Correcto. Entonces, el que no se encontró fue lanzado. Entonces, hay un juicio personal cuando la persona muere directamente solo con Dios, y hay un juicio, el juicio final de todas las naciones, que la gente tiende a confundirse. Son dos diferentes. Hay un infierno donde la gente está esperando como la antesala, y hay en el día del juicio final un lago de fuego, que son diferentes, que la misma Biblia dice, y el infierno fue lanzado al lago de fuego, que no nos vamos a meter en eso, pero que existe un infierno donde el infierno está lleno de la gente que no está aceptando a Cristo. Entonces, ¿dónde se van la gente? Vamos a ver 2 de Corintios capítulo 5. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 1 al 10. Hay muchos versículos, perdónenos si vamos un poco lento, pero estos temas ameritan que a veces hasta dos enseñanzas, pero vamos a tratar de ir lo 5, más. 5:10 de Primera de Corintios. Segunda de Corintios 5:1. 1 de Corintios capítulo 5, versículo 1. Y lo vamos a encontrar ahí, que es lo que dice.
Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciera, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Versículo 2. Y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Exacto. Entonces, sigue leyendo el 5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Entonces, poneme el 10. Vamos a hacer el 10. Ajá. O poneme, sí, el 10. Dice, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Exacto. Entonces, todos nosotros, la gente tiene que compadecer ante el tribunal. O sea, un tribunal personal. Todos. Entonces, los cristianos, obviamente, reciben su galardón. Y los no cristianos o los que no tienen a Cristo en su corazón, los impíos, los pecadores, etcétera, van directo al infierno. Entonces, así está de claro. Entonces, nosotros nos presentamos ahí. Que ese es el cielo, ¿no? Que ese es el cielo. Ahora, en 2 Corintios 12, ya que estás ahí, 2 Corintios 12, capítulo 12, versículo 1 al 4, Pablo nos da una revelación, una experiencia que él tuvo, Pablo. Entonces, esto Pablo dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Son visiones y las revelaciones que Dios le ha dado. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, sin en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Ajá. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Ok, allí Pablo está utilizando la palabra el paraíso y está hablando del tercer cielo. Él fue arrebatado para que Dios le revelara algo. Esto no tiene que ver nada con cuando Cristo venga y arrebate a su iglesia. Esta es una experiencia que Dios le dio, dice, a las visiones y a las revelaciones de Dios. Entonces, esta es una experiencia personal y directa del apóstol Pablo, que no representa su venida, sino que representa un encuentro que tuvo con Jesús, algo que le dio una experiencia, y dice que fue arrebatado al paraíso. Ahí encontramos la misma palabra cuando Jesús le dice al ladrón: te llevo al paraíso, que en aquel entonces el paraíso era el seno de Abraham. Aquí Pablo dice que el paraíso es el tercer cielo. Entonces Pablo está aclarando, está diciendo, el paraíso está en el tercer cielo. Y obviamente allí vamos a ir a morar después de que todo este relajo y este desorden se acabe. Sí, ahí vamos a ir a morar todo, pero en tiempo y en momento. Por ejemplo, los del Antiguo Testamento no llegaron a la morada porque todavía estaban esperando que Jesús los resucitara. Entonces, ¿entendés lo que te digo? Entonces, son pasos, hay que subir, no puedes brincar de aquí hasta allá y decir, me voy de una vez. Hay pasos que hay que seguir. Son niveles, escalas que estamos encontrando. Entonces, Pablo nos enseña y nos revela que fue llevado al tercer cielo, que en el tercer cielo estaba el paraíso. Sin el nombre o fuera del cuerpo, no lo solo sé. Dios sabe. Me gusta cómo especifica ahí y repite para Él no está poniendo. Para que no se confunda. Sí, no está poniendo. Solo Dios sabe, pero que fue llevado. Pero esto y esto me pasó. Esto y escuchó cosas inefables, difíciles de comentar, difíciles de decir. Ahora, Juan capítulo 5, versículo 28. Le estamos dando versículos para que usted los estudie ahí. Juan capítulo 5, versículo 28 y 29. Vamos a estar dándole otros versículos más y ya después vamos a ir concluyendo. Vamos a ir aterrizando, ya tenemos 45 minutos. Qué interesante es la palabra. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz.
y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Exacto. Entonces, ese es otro tema que vos y yo, pastora, tenemos que discutir, la resurrección para vida eterna y resurrección para condenación. Entonces, ahí vota la teoría de los testigos de Jehová que dice que vas a vivir para siempre en el paraíso y se acabó todo y aquí se acaba todo. Eso es mentira. Hay gente que va a resucitar para vivir con el Señor y hay gente que va a resucitar para condenación. Entonces, estamos claros. Filipenses capítulo 1, versículo 23. Les estoy tirando versículos a lo loco, pero ahorita ya disertamos esto. 1:23. Solamente para asegurarnos lo que estamos hablando y asegurarle a usted que no le traemos cuentos ni doctrinas. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Siguiente. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Ok, Pablo decía y hablaba así, prefiero partir y estar con el Señor, pero también tengo que quedarme aquí por causa de vosotros en la carne. O sea, Pablo sabía que al morir él iba para el cielo directamente. Entonces los cristianos, la gente que ama a Dios, va directamente con el Señor sin ningún problema, se presenta delante de Dios, no para ser juzgado, porque si Jesús murió, resucitó y te perdonó tus pecados, no tenés por qué ir a un juicio, porque ya no tienen por qué acusarte. Pero si vas a recibir un galardón, y el que no tiene a Cristo y no lo acepta, va directamente para ser enjuiciado y ser mandado al infierno. Y cuando Pablo habla, que dice de que para él el vivir, el morir es ganancia. Porque él sabía, o sea, él había tenido estas experiencias, él sabe lo que hay después de la muerte para un hijo de Dios, para alguien que reconoce a Jesucristo. Correcto. Entonces él lo decía con toda convicción. Correcto. Entonces entendemos, la muerte es la consecuencia del pecado, el paraíso del Antiguo Testamento es el seno de Abraham, de lo cual los católicos han tomado ahí que el purgatorio, de lo cual no tiene nada que ver, no existe el purgatorio, el seno de Abraham tampoco, hay gente, ya resucitaron lo que se conoce el paraíso en aquel entonces. Para ir recopilando todo. El infierno, donde la gente se va sin Cristo, donde muere, donde siente, donde percibe todas las cosas, está entero completamente, su alma se está quemando mientras su cuerpo está en tierra, y estamos leyendo de que van a resucitar muchos para condenación. Entonces, aún los muertos en el infierno van a resucitar. Lo encontramos ahí que muchos van a resucitar para condenación. Y encontramos que el paraíso, ya en el Nuevo Testamento, debido a que Jesús llevó cautivo la cautividad, la muerte, venció la muerte. La misma Biblia dice que él clavó la cruz, todo el acta de los decretos, Colosenses capítulo 2, versículo 14, no me equivoco, que nos tenía, que era contra nosotros, la exhibió públicamente, los avergonzó. Entonces, ¿qué pasa? Hoy vamos directamente con Dios, a morar con Él en nuestro cuerpo espiritual. Cuando Cristo venga, entonces vamos a resucitar nuevamente, que ese es otro tema de la resurrección, que podemos hablar por qué, la razón, para qué, o cuál es la razón de nuevamente volver a resucitar, que ese es otro tema. Pero el infierno, sí hay gente quemándose. La Biblia nos enseña, hemos leído en Pedro, que Jesús fue a espíritus encarcelados a predicarles. Hay gente. Había gente. Si alguien muere hoy, pasó. Correcto. ¿Para dónde se va? Sin Cristo, para el infierno. ¿Directamente? ¿O va a presentarse delante de Dios? No, va a presentarse delante de Dios. Dios lo enjuicia personalmente y lo manda al infierno. Exactamente, pero primero se presenta delante de Dios, correcto. Después, porque tiene que pasar un juicio. Dios es un Dios justo y Dios tiene que darle un juicio para poder decirlo, por esto y esto te vas directo al infierno. Porque no es para ti, pero era para los ángeles, pero vos necesitas hacer esto y te vas directo al infierno. Ok, entonces, pastor, si con todos estos versos, los que nos están viendo allá a la distancia pueden escuchar este mensaje nuevamente para que puedan tomar notas si fuimos muy rápido o no les quedó algo claro ahí, pueden estudiarlo en su casa o volverlo a escuchar y comparar todos los versos bíblicos. O pueden asistir a las clases de formación y de preparación, que el liderazgo activo se llamaba así antes, pero se llama preparación, y ahí se les darán clases, enseñanzas acerca de todo esto. Esto es solamente por encima, porque hay mucho más profundidad. Aquí solamente fuimos por encima porque nos gusta el uno al uno es más. Sí, y para tenerlo abierto, o sea, para ser entendible para todo tipo de audiencia que nos está sintonizando en esta noche, pastor, que nos están viendo, tenemos esperanza, o sea,
tenemos esperanza el estar vivos. Correcto, correcto. Porque estando en carne, en este momento en que vivimos, tenemos la opción y la decisión en nosotros de escoger el cielo o el infierno. O el infierno. Entonces, en sí, para resumir toda la enseñanza, ya les hemos dado todo lo que es verdad. Estamos hablando de que la muerte es la consecuencia del pecado. Estamos hablando que el paraíso existió, ¿verdad? Porque lo pudimos estudiar. Existe, perdón. Lo vemos que es el tercer cielo que vemos en el Nuevo Testamento, y el infierno es real también. Correcto. Entonces, tanto el cielo es real como el infierno es real. Lo que pasa es que la gente cuando peca no piensa y dice, esto me va a llevar al cielo o al infierno. La gente disfruta el pecado. Entonces, cuando vos le pones, ¿quieres al infierno? La gente te va a decir, nunca me quiero ir al infierno. Quiero ir al cielo toda la vida. Exactamente. Entonces, pero ahí es donde uno tiene que, ahorita es donde tenemos la decisión. Correcto. Es así. De decidir, y hemos visto que confesando a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador es como nosotros adquirimos eso. No ir a una iglesia porque ya vimos y comprobamos de que el cielo es, que el infierno es verdad. No por miedo, no por temor. No. Pero que es una realidad que existe. Que es una realidad, claro. Pero ¿cómo se quita eso? O sea, sirviéndole a Dios, no preocupándose de que ir por miedo a una iglesia, sino que servirle a Dios de corazón. Es así. Y todas las cosas van a ir dando y van a ir encajando y arreglándose de acuerdo en el caminar que tengamos con Jesucristo. Por eso motivamos a todo el oyente que nos ve, que se congregue. Si usted está a la distancia, congréguese. Si usted está aquí en la ciudad, congréguese en su iglesia, en las iglesias, en las ciudades vecinas. Y si usted es parte de nuestro ministerio, congréguese. Eso es parte de que es importante. No tengamos costumbre, algunos la tienen, el no congregarse. Congréguese en la iglesia para recibir estas enseñanzas a más profundidad. Hay muchos maestros en la iglesia que están dispuestos a enseñarnos de la palabra de Dios. Entonces, yo le motivo a cada uno de ustedes que si en algún momento usted se ha desconectado con todo esto que está sucediendo, le motivamos a que usted vuelva a como se dice en inglés, engage, a conectarse, a engranar con lo que estamos haciendo. Entonces, es muy importante que usted asista a la iglesia, que no se despegue, que no se desconecte. Es muy importante que usted reciba estas enseñanzas. En el mundo hay mucha confusión en cuanto a la vida después de la muerte. Hay programas en inglés y en español donde les enseñan a la gente a comunicarse con el más allá. Y eso es peligroso. Entonces, lo que le queremos decir y traer con estas enseñanzas es en ninguna manera ni en ningún momento queremos que usted se viva asustado, sino al contrario, que usted viva enamorado de Dios, viva conectado con Dios, lo ame y lo siga por convicción. Eso es muy importante para cada uno de nosotros. Entonces, por eso le traemos estas enseñanzas, estos mensajes, para que usted esté estudiando, para que usted escudriñe la Escritura. Repetimos, visite, mira, ahí aparece nuestra dirección, para que usted pueda visitarnos en nuestro ministerio y con gusto lo vamos a recibir para darles enseñanzas sabias, enseñanzas conforme a la Escritura. No agarramos versículos para acomodar una doctrina, agarramos versículos que nos revelan y nos enseñan una doctrina que es bíblica y que es importante, pastor. Eso es muy importante. Sí, pastor, es importante lo que le decía, los que no conocen, los que no asisten a una iglesia o que no saben ni tienen idea de lo que estamos hablando, es importante que busquen una iglesia donde puedan aprender la palabra de Dios y donde puedan ser enseñados en estos tipos de temas, ¿verdad?, que se traen. Y los que ya estamos dentro, pastores, mantenernos firmes, mantenernos fieles y seguir adelante. Dice primera de Pedro 4:7, quiero compartir ahí para cerrar este tiempo. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velar en oración. Wow. Ese es nuestro trabajo, es orar en oración, pastor. Y aún las personas, si usted no conoce, dice, pero ¿qué es oración? Es una conversación que usted tiene con Dios como la tenemos nosotros ahorita en este momento. Es decirle, Señor, revélame tu palabra, Señor, enséñame, quiero saber de qué están hablando. Correcto. Porque hay tantas iglesias, porque en cada esquina hay una iglesia, porque esto, de todo lo que hemos hablado hoy, es lo que Dios tiene para nosotros, es algo que es real. Y a través de la oración nosotros podemos encontrar esa revelación para nosotros poder servirle y decir, Señor, yo quiero eso para mi vida. Amén. Así es, así es. Así que muchas gracias a todos los que estuvieron sintonizados en esta hora.
Gracias por tomarse su tiempo, su momento. Cada uno de ustedes puso su comentario y les queremos agradecer muchos por siempre estar pendiente de las transmisiones. A cada uno reciban una bendición. ¿Qué te parece si oramos por la iglesia y por todos aquellos que nos están viendo, toda la iglesia en general? Por los que mandaron sus mensajes, sus saludos, y por los que no lo hicieron y están ahí, también les bendecimos. Amén. Ahí pusimos sus mensajes, sus comentarios. Muchas gracias por estar pendiente. Padre, te damos gracias por la iglesia, por el ministerio Cristo Poder de Dios, por todos aquellos amigos, hermanos que nos ven a la distancia. Te pedimos que los bendigas, que los guardes, que los cuides y los protejas. Y que este mensaje sea de edificación a sus vidas para prepararnos, porque tú, Jesús, vienes a levantar a tu iglesia. Seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos y necesitamos estar preparados. Te pido por cada oyente que lo bendigas, que lo cuides, que lo guardes, que lo protejas y que tu mano poderosa, Señor amado, avive sus corazones, avive sus vidas. Si en algún momento han entrado en enfriamiento, en preocupación, en desánimo, oramos por cada uno de ellos para que reciban la palabra con alegría, con regocijo, con amor, con paciencia, Señor amado, se mantengan perseverando. Oramos y te pedimos bendición por cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Yo quiero que ores y puedas decirle, Señor, en esta hora, yo me arrepiento de mis pecados. Reconozco que todo lo que yo estoy haciendo en este momento me hace abominable delante de ti y me lleva al infierno. Por lo tanto, te pido perdón, te pido que perdones mis pecados, que inscribas mi nombre en el libro de la vida y pueda yo servirte. Te lo pido en esta noche, en el nombre de Jesús, y te doy gracias. Amén. Y amén. Gracias. Muchas gracias a cada uno de ustedes por estar en sintonía. Gracias, pastora. Qué gusto tenerte aquí compartiendo. Gracias por la invitación, pastor. Me siento honrada de poder estar aquí compartiendo la palabra. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Que el Señor... Es un placer y una hermosura tenerte acá siempre. Amén. Ya van a querer que lo cortemos por allá. Dios les bendiga, pasen buenas noches y que la bendición de Jehová esté sobre sus vidas en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Nos vemos la próxima. Bye. Bye bye.